Vivimos permanentemente inmersos, sumergidos en una tensión que intentamos resolver. Abogados, fiscales, jueces, ciudadanos en general, al salir a la vida pública, nos enfrentamos permanentemente a esta tensión. El individuo y el Estado. ¿Hasta dónde llega cada uno? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la frontera? De un lado tenemos al Estado y sus finalidades, por qué está creado y cuáles son las herramientas que tiene para alcanzar esas finalidades. Pero por el otro lado tenemos al individuo con sus derechos y con las garantías que no son más que aquellas herramientas con las cuales le puede dar operatividad a esos derechos. Nosotros, durante la carrera, también, sobre todo cuando vemos las materias ligadas a las garantías constitucionales, lo mismo que las materias ligadas al derecho procesal, solemos intentar comprender cuáles son las herramientas que tienen los individuos frente al Estado, que no es más ni menos que el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Entonces podríamos decir que es mucho más gráfico, tal vez ponerlo de esta forma, tal vez, ¿no? Un Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza y un individuo que tal vez no tiene la misma potencia. El balance de fuerzas pareciera ser este, y por eso lo intentamos resolver. ¿Y cómo lo intentamos resolver? Así, ¿no? Mediante una serie de disposiciones, podríamos decir, yo acá lo puse contrato, no encontré un dibujito que diga contrato, sí encontré uno que está en inglés que dice contract, pero ustedes entenderán qué significa contrato, donde hay una serie de disposiciones que establecen cuáles son los límites, ¿no?, de ese Estado. Llamémosle contrato a un sistema normativo con una prelación de normas, con una Constitución Nacional que establece las garantías, sistemas procesales. En Argentina tenemos más de 20 sistemas procesales en materia penal, cada provincia el suyo, hay uno federal, en donde está estipulado, bueno, si el Estado va a avanzar sobre mis derechos, de qué forma lo tiene que hacer y bajo qué justificaciones. Ese es el contrato que hemos firmado. Pero ahora sí, si me permiten, esto que parece un sentido común, hasta ahora nadie me hizo así. ¿Están todos de acuerdo? Que esto funciona de esta manera. Ahora, ¿de dónde sale este concepto? Que para nosotros es natural. Tiene muchos orígenes históricos. Yo elegí uno, contarles. La mayoría lo debe saber. Año 1200 más o menos. Uno de los hechos históricos. Juan Sin Tierra. ¿Quién era Juan Sin Tierra? Rey de Inglaterra. Inglaterra estaba en guerra hacía muchos años con Francia. La guerra genera gastos. Las arcas del rey de Inglaterra, poquito a poco, se iban agotando. ¿Qué hizo Juan Sin Tierra? Porque no tenía más plata para la guerra. Elevar los impuestos. Tuvo que aumentar los impuestos. ¿No le alcanzaron los impuestos? Empezó a confiscar algunas propiedades del clero, otras propiedades de los nobles. Bueno, ¿cómo se resolvió esta cuestión? Y se sentaron y firmaron un acuerdo. Porque los varones, en este caso la nobleza, el clero, yo puse varones, pero la nobleza en general, se había puesto un poco incordiosa, por poner una palabra tranquila, y bueno, se sentaron en una mesa y negociaron. Juan Sin Tierra, esto no va para más. Vamos a poner las cláusulas. Tal vez haya formas en que vos me puedas confiscar los bienes, pero tiene que haber un proceso, tiene que haber una serie de garantías que impidan que vos lo hagas a cualquier precio y de cualquier forma y por cualquier motivo. Se sentaron a firmar un contrato. Este contrato duró menos de un año y hubo una guerra después, pero eso es anecdótico. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que esto es un suceso histórico que refleja de alguna manera este arquetipo que nosotros estábamos de alguna manera intentando comprender y que para nosotros es muy natural. Pero yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes nacieron, vos
Leo. A él lo conozco, Leo. Cuando naciste, vos no recordás, pero por ahí te contó tu madre. ¿Te trajeron un contrato y vos lo firmaste y aceptaste las cláusulas en la sociedad en la que te estaban introduciendo? No, pero me hubiese gustado. Bueno. O cuando entramos compramos un departamento y entramos a un consorcio. ¿Venimos y revolucionamos el reglamento de copropiedad o nos tenemos que atener al reglamento de copropiedad, ¿no? Hay una serie de pensadores que a raíz de esta forma de resolver esta tensión y a raíz obviamente de los cambios en las relaciones de poder, comenzaron a pensar sobre esta situación, ¿no? Hasta dónde llega el Estado y hasta dónde llegan los derechos de los individuos, que son, como bien dijo la compañera, los contractualistas. En general, los contractualistas que decían, ¿cómo nosotros podemos determinar los límites del Estado? Bueno, entendiendo para qué fue constituido el Estado. Al entender para qué fue constituido el Estado, vamos a entender cuáles son sus límites. Porque si yo me compro un vehículo, no va a ser lo mismo si me compro un vehículo para uso urbano que para una carrera de turismo carretera. Va a tener diferentes velocidades, va a tener diferentes... Entonces, ellos en el pensamiento se retrotrajeron hipotéticamente, ¿no?, al momento en donde no había Estado, para entender por qué habían creado el Estado y el concepto del estado de naturaleza. Hay principalmente 3 contractualistas, hay muchos más, pero en el ciclo básico común seguramente todos vimos a Hobbes, a Locke, a Rousseau. Hobbes, los 3 llegan a diferentes conclusiones, haciendo medianamente el mismo análisis llegan a diferentes conclusiones porque nacen de diferentes premisas, entienden el estado de naturaleza de diferentes formas. Hobbes va a decir que el Estado tiene que ser absolutista, que para evitar que nos matemos entre unos y otros, tenemos que cederle al Estado todos nuestros derechos, básicamente, o casi todos, y necesitamos un Estado fuerte para que garantice la paz. Locke, que es el padre del liberalismo político, en cierta forma, lo va a entender de otra manera. Hay algunos derechos que conservamos, la propiedad privada, la libertad, el derecho a la vida. Y Rousseau, ahí están los años más o menos para que se den una idea en qué siglos se estaba intentando pensar esto, esta relación. Y bueno, Rousseau es una democracia directa, un concepto de soberanía popular, la regla de las mayorías. Me voy a quedar con el de Locke, que es tal vez el que hizo más mella en lo que es nuestra educación universitaria. Pero lo que yo les quiero decir es, este concepto fue pensado más o menos en esa época y hoy forma parte de algo que es el sentido común, por lo menos en nuestra carrera. En el derecho penal es lo mismo, ¿no? El poder punitivo, podemos ponerlo de este lado, el individuo, que hasta que no hay una condena es una persona que debe ser tratada como un inocente, el principio de inocencia, las garantías constitucionales, que limitan ese poder del Estado en toda su respuesta punitiva. Les traigo nada más a colación, a mí cuando estaba estudiando esto me estaba justo leyendo un libro de Nietzsche, un autor muy particular, el que lo ha leído lo sabe, que se llama La genealogía de la moral. Es un libro que estudia, en el que él hace una disquisición sobre cuáles son los orígenes del bien, del mal, de la comunidad, de la sociedad, de la ética, y llega también a una conclusión que podría ser, si bien es siglos después, podría ser asimilable a un contractualismo en esa obra, porque Nietzsche, cada obra es como un autor diferente. Y les traje una frase que él decía que durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron penas a la manera como todavía los padres castigan a sus hijos, por cólera del perjuicio sufrido. Pero esa cólera es mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo perjuicio tiene en alguna parte su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque sea con un dolor del causante. Entonces él dice, ¿cómo puedes compensar que alguien haya roto ese contrato, haya sido un infractor, haya cometido, si lo decimos en términos penales actuales, un delito,
y yo le infrinjo un dolor, ¿no? ¿Dónde está esa compensación? Bueno, él lo adivinó, dice, ¿dónde ha sacado su fuerza esta antiquísima idea, profundamente arraigada y tal vez imposible de extirpar, la idea de una equivalencia entre el perjuicio y el dolor? Yo ya lo he adivinado, de la relación contractual entre acreedor y deudor, que es tan antigua como la existencia de los sujetos de derecho y remite a las formas básicas de compra, venta, comercio y tráfico. En la investigación penal sucede de una manera similar. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad del Estado en la investigación penal? Bueno, vámonos, por ejemplo, al Código Procesal Penal de la Nación, que lo dice en el artículo 193, que dice, la instrucción, o sea, la investigación, tendrá por objeto comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. El Estado va a intentar descubrir la verdad, según el código que está en vigencia, menos en Salta y Jujuy. Y se va a enfrentar, por supuesto, a lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué dice el 19? Nadia, ¿me dijiste? Noelia. ¿Qué dice el 19 que Noelia nos estaba comentando? Las acciones privadas de los hombres, que de ninguna... Bueno, ya lo sabemos, las acciones privadas de los hombres están ausentes de la competencia de los magistrados. En tanto, se produzcan ciertas cuestiones que tienen que ver con ese contrato. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, podemos tener los artículos del código, podemos tener las disposiciones de la Constitución, pero nos va a hacer falta algo muy importante para determinar cuándo el Estado puede traspasar esta línea. Que no va a ser lo mismo en todos los casos. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Los derechos, y más los de jerarquía constitucional, no son absolutos y se van a ver limitados en la medida que las normas lo establezcan. Pero también es necesario generar una teoría, un conjunto de conceptos que nos permitan unificar, trabajar en conjunto las medidas de la investigación penal. Hay un texto, muy ilustrativo de esto, que es un texto de un profesor de la facultad. Yo lo tuve en el régimen del proceso penal, seguramente alguno también se lo ha cruzado, un excelente docente que es Gustavo Brusone. Hay un texto muy cortito que se llama Nulla Coactio sine lege. Ese texto, que lo hacen en un compendio, creo que es en honor a Mayer, diferentes procesalistas, él hace como una introducción a esto que vamos a ver ahora, a esta teoría general de las medidas de coerción y de medida de injerencia, y plantea la necesidad de tener una teoría general, que sí la tenemos, como vamos a ver ahora, en lo que es el derecho de fondo. Todos los que hemos hecho la orientación penal o sus respectivas especializaciones mucho más, hemos visto, y hasta el cansancio, las diferentes variables que tiene la teoría del delito, ¿verdad? La teoría del delito no es más que un análisis estratificado, es decir, un análisis de pasos, de estratos, de capas, para entender en qué casos una conducta es un delito. Ya estamos todos habituados a este caminito. Por lo general terminamos el análisis en la culpabilidad, pero bueno, en la punibilidad también puede haber una conducta, un delito que no sea punible. Acción típica antijurídica, culpable, punible, no me voy a detener en eso. Pero sí lo pongo en paralelo, porque lo que plantea Brusone, entre otros procesalistas, Olimine, es la conformación de una teoría respecto de las medidas de coerción e injerencia. Rápidamente, para los que no son penalistas, las medidas de coerción son aquellas que están destinadas a asegurar el fin del proceso penal, asegurar el descubrimiento de la verdad. Por ejemplo, evitar los riesgos procesales de una fuga mediante el dictado de una prisión preventiva. Por ejemplo, eso es una medida de coerción. Las medidas de injerencia son aquellas medidas que afectan derechos de las personas y están destinadas a recabar elementos que nos permitan conocer la verdad
la verdad forense, lo que se dice la verdad forense, porque la verdad no la sabemos nunca, ¿no? Tenemos la verdad lo más perfectible posible, la verosimilitud. ¿Cómo se articula esta teoría general de las medidas de injerencia? Bueno, de la siguiente manera. Lo que dice Brusón es que el primer peldaño es como el principio que ya todos deben conocer, los penalistas, nullum crimen sine lege, ¿no? Principio de legalidad. Brusón dice acá es lo mismo. Nulla coactio sine lege. Si no está instrumentada la medida, que no tiene que estar instrumentada milimétricamente, sino tiene que darle un marco legal a una forma de obtener el elemento de prueba, que obviamente tiene que estar respaldado en algún saber científico, ¿no? Para poder determinar su idoneidad. Es decir, imagínense cuando estamos viendo esto, por ejemplo, una intervención telefónica, ¿no? Que ahora básicamente no tiene mucha utilidad, pero en una época hubo un festival de intervenciones telefónicas. ¿Qué dice el artículo 236? Dice, intervención de las comunicaciones telefónicas, el juez podrá, mediante autofundado, piripipi, hace toda la disquisición de qué es una intervención telefónica. Entonces, medianamente tenemos ya el primer peldaño superado. El segundo peldaño tiene que ver con el órgano competente, ¿no? Estamos haciendo el análisis si es viable o no una medida de injerencia. Segundo peldaño tiene que ver con el órgano competente. ¿Quién está facultado por este contrato que venimos hablando, por el ordenamiento normativo, para implementar la medida? Bueno, ahí mismo se los dije. El juez podrá ordenar. Bien, ¿tenemos orden judicial? La tenemos. Seguimos para adelante. Entramos en el terreno que a mí más me interesa en esta charla, que es el terreno de la fundamentación de la medida de injerencia. La fundamentación de la medida de injerencia, que también lo dice la ley, mediante auto fundado. ¿Qué es un auto fundado? 3 pilares tiene la teoría general de las medidas de injerencia en general. De hecho, en muchas normas está reflejado. Está reflejado incluso en el nuevo Código Procesal. Bueno, en fin, nos falta uno, la proporcionalidad. ¿La proporcionalidad qué tiene? ¿Qué analiza? Analiza la gravedad del delito. Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de chicos que no hablan por teléfono, hablan por la Deep Web, que no les puedo intervenir las comunicaciones, que de todas formas intento entrar en la intimidad de este delito que están tratando de pergeñar, y ordeno la intervención de un agente encubierto. Es lo mismo si estos chicos se dedican a la pornografía infantil que si se dedican a pintar con aerosol las paredes. Ahí estás aplicando la teoría del bien jurídico protegido. La proporcionalidad tiene que ver con la gravedad del delito. ¿En qué sentido? Si el Estado, mediante la medida que va a implementar, genera un perjuicio mayor del que pretende evitar, no se da la cuestión de la proporcionalidad. Estamos provocando un daño más. Y ese lo va a valorar el juez, justamente. Ahora vamos a ver eso. Vamos a seguir sumando elementos. Esta teoría de las medidas de injerencia nos permiten, mediante estos estratos, poner límites, diques de contención. Por ejemplo, creo que Zaffaroni es el que usa más esa analogía de dique de contención. Por eso yo traje un dique de contención. Esto es un render de una que van a hacer en Mendoza, pero bueno, me pareció que estaba bueno, no tiene nada que ver con la obra. Me pareció que se veía bien, ¿no? ¿Quién está acá? ¿Qué es esta agua de acá? El Estado. Y este hilito de agua, la medida de injerencia que afecta al individuo. Y este dique de contención, el contrato que veníamos hablando, más la teoría general de las medidas de injerencia, de cómo se van a analizar, ¿no? ¿Por qué acá hay un montón de agua y acá un hilito? ¿Qué? El monopolio de la fuerza. ¿Quién tiene la posibilidad de conocer las comunicaciones de toda la comunidad? ¿El Estado o el individuo? ¿Quién tiene el poder para hacerlo?
El Estado. ¿Quién tiene el poder para monitorear todos nuestros movimientos físicos? El Estado. ¿Quién tiene el poder para monitorear nuestros movimientos financieros? Bueno, según su teoría, no la mía, su teoría, esto es el Estado. Según ustedes, esto es el Estado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, puse algunos. ¿Qué pasa si en algunos casos eso que nosotros tenemos metido en la cabeza como un sentido común, como algo que es lógico, que hasta ahora veníamos analizando como algo que es parte de nuestro trabajo diario, se transforma en cierta forma en esta relación, en algunos casos? ¿Qué pasa si esto es igual de potente que eso, en algunos casos? O por lo menos se equilibra un poco. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa cuando se pone en crisis el concepto liberal del Estado, el concepto de la protección de un individuo frente al embate del monopolio de la fuerza? Pero sí voy a referirme, y acá en este puntito, frente a esta crisis que les estoy tratando de explicar, les traigo a colación un escritor, un filósofo napolitano, que se llama Roberto Espósito, que se los traigo a colación porque me lo recomendó en un momento cuando yo estaba haciendo teoría del delito el profesor Alejandro Alagia, y desde ese entonces fui leyendo, es un filósofo que está vivo y sigue escribiendo, y está tratando de dilucidar desde la filosofía, pone en crisis esa cosmovisión de la modernidad del Estado y el individuo, ¿no? Ayornándolo a esta realidad actual. Una frase de una de las obras, hay un libro que se llama 10 pensamientos acerca de política, del 2012, dice: el hecho de la política hace trizas la corteza de la representación filosófica e irrefrenablemente la trasciende. Lo que es uno en la teoría se revela infinitamente múltiple en la realidad. Hay algo que obstaculiza el tránsito lineal desde la filosofía hacia la política. Un elemento, un obstáculo que no se rinde ante la representación filosófica. Eso vamos a ver hoy. Esta representación filosófica, hay un elemento que no se quiere rendir ante esta representación filosófica, que se revela. Este es el elemento que vamos a ver hoy. Y cómo nosotros podemos, de alguna manera, reconfigurar esa relación para poder dar una respuesta. Y ahí entramos en la segunda parte, las técnicas especiales de investigación. ¿Se acuerdan que fuimos a Juan Sin Tierra? Y de Juan Sin Tierra al modelo de pensamiento del Estado moderno, que está hoy constituido como un sentido común. Bueno, me voy a ir también a un hecho histórico, como el de Juan Sin Tierra, pero no me voy a ir tan atrás, me voy a ir a la década de los 80. Porque en la década de los 80, a todos nos encanta la década de los 80, los mejores discos de Los Redondos son de la década de los 80, The Cure es de la década de los 80 también, y también había una estética que nos encanta a todos. ¿Y qué pasaba? Que estaban estos muchachos en la década de los 80 también, ¿no? Ahí lo vemos fumando un puchito. Estos muchachos son solamente un ejemplo de lo que pasaba en muchos lugares, y no solo en la década de los 80, sino mucho más atrás también. Para los que son jóvenes como ella, Pablo Escobar y sus amigos. ¿Qué provocó esto? Ya no les voy a contar lo que hacía Pablo Escobar, ya o vieron la serie o lo que sea, pero ya saben quién es y lo que hizo. Esto provoca que en 1988, esto y otros fenómenos, se celebre la Convención de Viena. ¿Qué es la Convención de Viena? Bueno, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, un montón de países se pusieron a hablar de esta problemática y a determinar, a ver qué podíamos hacer con estos muchachos. Dos cosas que quiero rescatar de la Convención de Viena, que la Convención sobre sustancias psicotrópicas.
reconociendo los vínculos existentes entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él. Ya hablamos no solamente del tráfico de drogas, sino de otras actividades que están relacionadas. Hoy ese concepto se llama narcocriminalidad, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados. Es decir, está reconociendo los estados que este fenómeno directamente está afectando su soberanía. Tiene tal gravedad que está afectando su soberanía. Están hablando de una gravedad del hecho. Recuerden este concepto, la gravedad del hecho. Porque hay otro concepto que también la va a balancear. Dice, reconocen también la importancia de robustecer e intensificar medios jurídicos eficaces. Frente a esta gravedad, reconocen la necesidad, bueno, pongámonos de acuerdo y sancionemos las herramientas jurídicas necesarias para resolver este problema, porque se nos está yendo de las manos. Por supuesto, este convenio tuvo un montón de consecuencias a niveles normativos en los derechos internos de los países, pero yo, caprichosamente, como elegí a Pablo Escobar y como elegí la Carta Magna, voy a elegir este fallo que es de 1990, que se llama Fiscal contra Fernández. Lean este fallo, porque es muy interesante. Nosotros tenemos un texto con la Asociación Civil ECO, en donde trabajamos este caso y lo llevamos hacia las consecuencias que tuvo a nivel normativo después. Y se lo voy a contar mínimamente. Estamos en Mendoza. Recibe una noticia la policía de Mendoza de que en un bar de un hotel se están desarrollando actividades relativas al tráfico de drogas. Un año antes se había sancionado la ley 23737. La policía se acerca al bar, bueno, terminan determinando que dentro del bar una persona de apellido Fernández estaba vendiendo al menudeo. Lo agarran, lo detienen, infraganti, tenía 300 gramos de cocaína. Cuando van afuera del bar, descubren que tenía un compañero, que tenía otros 400 gramos, 700 gramos en total. Fernández, espontáneamente, y no vamos a poner en duda eso, espontáneamente, le dice al comisario de nombre Armentano, que estaba en el operativo, que el resto de la droga estaba en una casa en Godoy Cruz, que es una localidad que está ahí pegadita a la ciudad de Mendoza. Y le dice, está en una casa en Godoy Cruz. ¿Y si me acompañás y vamos a esa casa? Yo te acompaño y vamos, yo te muestro cuál es la casa. Se suben a un auto, Fernández y Armentano, y se van para la casa. Cuando frena el auto, el comisario se lleva una sorpresa. Había un cartel en la casa que decía Consulado de Bolivia. Bueno, la casa era el Consulado de Bolivia. Toca el timbre. ¿Quién atiende? El cónsul de Bolivia. Rivas Graña, el apellido. Le dice, Fernández. No me sale el acento, así que era un argentino. Fernández. Sí, vengo a buscar eso. Bueno, pasen. Pasan los dos. Paréntesis. Armentano, vestido de civil. Armentano, vestido de civil, ingresan a la casa y le dice, ¿me das la caja? Fernández. Armentano no dice nada. Es como simplemente entra, los invita a pasar a los dos, no interactúa en ningún momento con nadie, simplemente observa. Entra el cónsul a una habitación, sale con una caja, se van los dos, se llevan la caja, cuando la abren en la comisaría tiene 9 kilos de cocaína, vuelven, detienen a Rivas Graña. Él es condenado en primera instancia, después la Cámara lo revoca la condena y llega a la Corte. La Corte lo va a condenar. La Corte en ese momento va a tomar esa intervención de Armentano. Primero va a decir, esto fue un allanamiento sin orden, no cumple con las reglas del allanamiento sin orden que establece el Código. Esto fue los dejó entrar voluntariamente y habría que ver porque Rivas Graña entró sin saber que era funcionario de las fuerzas policiales, por lo tanto podríamos decir
que la voluntad estaba viciada, porque había una suerte de engaño por parte de Armentano y no se condice con esa situación en donde cada persona tiene el derecho de dejar ingresar a su domicilio a quien desee. Y bueno, empieza a hacer una disquisición la Corte y llega a la conclusión jurisprudencial de que se trata de un agente encubierto. Analiza la Corte tres cosas en particular. La primera, que el cónsul nunca preguntó quién es esa persona, lo cual hace que, en términos rigurosos y literales, Armentano nunca mintió. En segundo lugar, Armentano nunca interactuó con el cónsul. Y bueno, en tercer lugar, no hizo ninguna conducta que pueda influir en el acto que hizo el cónsul y que hizo Fernández. Llega a la conclusión de que es un agente encubierto, condenan a Rivas Graña y la Corte establece ciertos principios que, si bien hoy podríamos atacar esa condena en muchos de sus puntos, estos principios siguen vigentes. La primera cuestión que me parece interesante es en el considerando número 10 del fallo, que establece lo siguiente. Es criterio de esta Corte que el empleo de un agente encubierto para la averiguación de los delitos no es por sí mismo contrario a las garantías constitucionales. Una cuidadosa comprensión de la realidad de nuestra vida social común, y en especial el hecho comprobado de que ciertos delitos de gravedad se preparan e incluso se ejecutan en la esfera de la intimidad de los involucrados en ellos, como sucede particularmente con el tráfico de estupefacientes, impone reconocer que esos delitos solo son susceptibles de ser descubiertos y probados si los órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de intimidad que ellos tienen lugar. Lo que no había era la figura del agente encubierto, que es incorporada un par de años después, en la reforma de 1994, a la ley 23737, en el famoso artículo 29 ter, que obviamente es consecuencia de este fallo. Que el Congreso dice, me parece que si bien la Corte dice que el agente encubierto es necesario, estaría bueno que lo regulemos, ¿no? Acuérdense, nulla coactio sine lege. Y la Corte lo justifica porque este tipo de medidas son, de alguna manera, estrictamente necesarias cuando se dan este tipo de delitos, y con ese concepto me quiero quedar, de la clandestinidad. Esta palabra la elegí yo, clandestinidad. ¿Qué quiero graficar con esa palabra? En la Convención de Viena habían dicho el tema de la gravedad. Un delito, por ser grave, por poner en jaque la soberanía de un Estado, no necesariamente tiene que ser en un marco de clandestinidad o en un marco en donde ninguna de las medidas de prueba que tenemos, por el grado de sofisticación de las organizaciones que llevan adelante esos delitos, el Estado no puede penetrar en ese marco de clandestinidad si no es a través de técnicas especiales de investigación. Entonces, además de la gravedad, nos aparece un nuevo concepto que es el tema de la extrema clandestinidad en que se dan esos delitos. Que no es lo mismo que un homicidio repentino o que un grupo de personas se junten espontáneamente a cometer un delito. Estamos hablando de delitos que, en términos generales, tienen un grado de planificación y sofisticación, una arquitectura destinada a que el Estado no pueda conocer esas actividades que estoy realizando. También establece otro límite que me parece que después la normativa lo va a tomar, y la jurisprudencia en general, que es en el considerando 11, que dice que el empleo de agentes encubiertos, y esto hace hincapié en lo que fue la conducta del comisario, requiere que el comportamiento de ese agente se mantenga dentro de los principios del Estado de Derecho. Lo que no sucede, cuando no se mantiene dentro de los principios del Estado de Derecho, cuando el agente encubierto se involucra de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la cabeza del delincuente. Eso se llama agente provocador. Entonces, la Corte dice, es necesario por la clandestinidad, es mi palabra, no de la Corte, es necesario por la clandestinidad del delito, pero no tiene que ser un provocador. Tiene que estar en un fino espacio entre ambas cosas. Seguimos con hechos históricos, por eso no quiero que nos metamos todavía en la cuestión de que podamos debatir
sobre cómo estamos en la actualidad. Sigue la Convención de Palermo. Yo acá puse esas dos fechas que habíamos hablado, 1989, un año después de la Convención de Viena. Estamos hablando de la ley de estupefacientes. Fiscal contra Fernández, agente encubierto incorporado a la ley. No muy bien legislado tampoco. Nos vamos al año 2000, Convención de Palermo. La Convención de Palermo, las convenciones no las voy a agregar en el material que les voy a mandar porque son... ustedes googlean esas tres palabras y sale inmediatamente. Convención de Palermo amplía la cuestión al fenómeno del crimen organizado. Hasta acá estábamos hablando de narcotráfico, de narcocriminalidad en términos actuales. Pero amplía la cuestión al crimen organizado en general e intenta definir el fenómeno. Habíamos hablado de gravedad, en detrimento de la soberanía de los estados y habíamos hablado de clandestinidad. Bueno, dice, a menos que tenga una disposición en contrario, la presente convención se aplicará a la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos, tipifica algunos delitos, entre ellos son, además de los delitos vinculados a estupefacientes, lavado, otros delitos que hoy comúnmente ya los incorporamos en el marco del crimen organizado y los trata de definir como grupos estructurados y sostenidos en el tiempo, dedicados a la comisión de estos delitos graves, quienes actúan coordinadamente para obtener un rédito económico. Le suma un condimento fundamental, que es la finalidad económica que tienen. Por ejemplo, la trata, por ejemplo... De hecho, hay una discusión, hay un debate muy grande si el terrorismo es un delito de crimen organizado porque no tiene una finalidad económica, sino una finalidad política o religiosa. Sí tiene medios económicos para realizarla, pero su finalidad última no es económica. Ahí hay un debate, pero no nos vamos a meter en eso. Sí, todas las convenciones... Esto es un dato que tiene mucho que ver con el impacto simbólico que muy atinadamente está marcando Claudio. Las convenciones se realizan en ciudades, por lo general, muy icónicas. La Convención de Crimen Organizado Palermo queda en Sicilia. No hay que explicar mucho. Bueno, seguimos. A partir de esta definición, en el anexo 1, artículo 20, van a encontrar lo que la Convención establece como las técnicas especiales de investigación. Empiezan a tomar esto de la gravedad y de la clandestinidad y empiezan a diseñar cuáles pueden ser las herramientas jurídicas que pueden utilizar los estados para extremar las investigaciones, dotarlas de mayor eficacia y de esta manera poder empezar a resolver este fenómeno, ¿no? Esto insta a los estados, y acá hay otra cuestión que también va a tratar esta convención, que es la transnacionalidad de los estados. No solamente la finalidad económica, sino la transnacionalidad. Y acá llegamos, después de todo este derrotero cronológico, a 2016, en donde nuestro ordenamiento interno sanciona la ley 27.319, que es la ley de delitos complejos. No dice crimen organizado, dice delitos complejos. Complejos es un concepto que tiene más que ver con la dificultad investigativa que con la gravedad del delito, ¿no? Pero bueno, toma los dos conceptos, porque surge, en realidad, lo trae a colación, si bien pasaron 16 años desde la Convención de Palermo para que el Estado argentino, digamos, lo baje al derecho interno, lo hace después de un decreto que es el decreto 228 de 2016, que se llama Decreto de Emergencia de la Seguridad, en donde se manifiesta el estado de emergencia que hay con relación al crimen organizado en la República Argentina. Acá trata los dos conceptos. Este decreto habla tanto de la gravedad como de la clandestinidad de los delitos. De vuelta, clandestinidad es una categoría con la que yo menciono la sofisticación de estos grupos y la arquitectura y el diseño de estrategias de lo que en espionaje se podría llamar contrainteligencia, ¿no? Saben que tienen que usar determinadas aplicaciones para hablar, saben que tienen que usar argots
que son las palabras clave para que después uno no pueda utilizar el contenido de sus comunicaciones para después imputarlos, saben cómo son las formas de evitar que... Tienen técnicas sofisticadas. Están trabajando para que el Estado... Tienen, de hecho, los grupos de crimen organizado tienen instancias de capacitación también, como la que estamos teniendo nosotros ahora. Puede que alguno de ustedes forme parte de alguna organización de criminalidad organizada. No voy a decir todos los secretos, algunos me los voy a guardar. Bueno, básicamente la ley establece estas herramientas. Agente encubierto, que la venimos hablando. Agente revelador. Esta es la más importante, para mí, que incorpora esta ley. El agente revelador es una herramienta fundamental para entenderla. Informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción. Vamos con las herramientas. Una pequeña... El arrepentido es otra ley. Y el No, también tiene diferencia de días con esta ley, que es la 27.304, que es la ley del imputado colaborador. No es un arrepentido. Es en términos más mediáticos el arrepentido, pero tiene que ver con esto también. No me quiero ahondar en el tema del arrepentido porque si no estaríamos 2 horas más. Pero es un tema súper interesante. Vamos con las medidas y vamos a explicarlas rápidamente. El agente encubierto, y lo pongo así para que ustedes puedan determinar las diferencias entre uno y otro y bueno, se entienda el concepto mucho mejor. ¿Qué es un agente encubierto? Un agente encubierto es un funcionario de la fuerza de seguridad altamente calificado. Altamente calificado no es que se lleva un certificado del centro de graduados de la clase de Danilo Miosevich. Son grupos de élite que tienen que hacer un curso... ¿Eh? Sí, exactamente. No, pero no solamente... No, es un grupo altamente calificado en materia de agente encubierto. Sí, hoy hay curso de agente encubierto y de hecho no cualquiera puede ir a hacer un curso de agente encubierto, es de acuerdo a la demanda. Porque a veces necesitamos un petizo, a veces necesitamos un morocho, a veces necesitamos una mujer, a veces... No es que todos van a ser agente encubierto. Tiene mucho que ver con qué organización... Esto es la parte cinematográfica del tema. Mientras más rico y digamos, mientras más diverso sea la composición de esta lista de agentes encubiertos, obviamente va a tener mejor respuesta el Estado. Ahora bien, no es muy nutrida la lista, porque el agente encubierto no es moco de pavo, podría ser la frase. El agente encubierto es alguien que va a poner su piel, digamos, en riesgo, ¿no? Y esto tiene que ver con la siguiente, consentimiento. No cualquiera quiere ser agente encubierto. La ley establece ciertas limitaciones de que los superiores, ni un juez, ni un fiscal, ni nadie puede ordenar que tal persona sea un agente encubierto. La persona tiene que prestar su consentimiento. La actividad que hace básicamente se infiltra ocultando su identidad en una organización de crimen organizado, valga la redundancia. Es una intervención de forma continuada, es decir, se va a infiltrar realmente, mediante, digamos, ocultando su identidad, que es una cosa muy importante que no puse ahí, pero es ocultando, solapando su identidad, se va a infiltrar en una organización como si fuese un miembro más. ¿Para qué? Para identificar personas, detener personas, interrumpir el curso de un delito, tira algunas finalidades que terminan englobando en la recolección de elementos de prueba. Una consulta, agente encubierto, ¿necesariamente tiene que ser integrante de una fuerza oficial? Sí, de hecho tiene que estar en el listado de agentes encubiertos. El diseño del agente encubierto es un diseño de una mise en scène, es un diseño amoldado perfectamente al caso. Ahora, por eso está bueno que digan esto, porque por eso el agente encubierto es una medida de
absoluta injerencia. Usted, sí. Pónganse a pensar esto. El Estado, ahora voy con vos, el Estado, con la finalidad del descubrimiento de la verdad, apela a un ardid, a un engaño. Es una medida de extrema excepcionalidad. Tiene que estar justificada de una manera que a mí me permita no poner en jaque todo lo que estábamos viendo anteriormente en la clase, de las garantías constitucionales, de los derechos del imputado. Vamos a llegar a eso. Puede poner en riesgo su propia vida, puede poner en riesgo la vida de su familia, puede poner en riesgo... Por eso les digo que no nos centremos tanto en la figura del encubierto, que es apasionante, que es espectacular, a mí me encanta, pero quiero avanzar porque la que a mí me parece más crucial en todo esto es la figura del agente revelador. El agente revelador también es un funcionario de la Fuerza de Seguridad, no está altamente calificado, puede ser cualquier funcionario de la Fuerza de Seguridad, que también va a prestar un consentimiento no se infiltra, para simular interés o ejecutar, yo puse ejecutar, pero dice ejecutar la venta, la compra, el transporte de un arma, de estupefaciente, de persona. Estamos hablando de algo, de una intervención no continuada. El agente revelador tiene una función específica. El agente revelador se usa para algo particular. Caso de manual, y ahora vamos a ver, por eso no me planteen todavía las nulidades, ahora vamos a ver. No es el agitador. Agitar ya es provocar. Yo te digo, están vendiendo estupefacientes en un búnker, pasan y pasan y pasan los clientes, el revelador va, compra y se va. Termina la intervención del revelador. Ahora vamos a ver cómo se articula todo. No me planteen todavía ninguna nulidad. También es lo mismo, la finalidad es recolectar elementos probatorios y también requiere autorización judicial. Vamos rápidamente, disposiciones comunes de ambas figuras. La cantidad de oportunidades y el tiempo no es una cuestión que se analiza en abstracto. ¿Por qué? Porque vos me decís, no es continuado, y yo te digo, bueno, designo un agente revelador por 15 días. Y vamos a decir, pero 15 días es continuado. Sí, pero era un transporte que tenía que ir de un país al otro 15 días. O de un país al otro, no lo compliquemos tanto, de una punta a la otra del país. Es una intervención concreta, pero la duración es la duración de la intervención. No es que se infiltró y tiene una actividad continuada dentro de la organización. Juicio, si es estrictamente necesario. Toda la estrategia investigativa de las autoridades que van a implementar el agente revelador tiene que estar destinada a que no vaya a juicio el revelador. Si el revelador va a juicio, por eso se habla mucho, los que escriben sobre el agente revelador hablan mucho de la diferenciación entre una medida como fuente de información y una medida como fuente de prueba. Por ejemplo, y esta es la parte que a mí me interesa que veamos, el marco de la fundamentación de estas medidas. Idoneidad que era, a ver, vos, idoneidad que era, ¿te acordás? Vos no mire para atrás. Que lo que yo quiero obtener lo pueda obtener a través de esa medida. Que mi fin, que esto sea un medio para mi fin. Bueno, esto yo lo emparento con este concepto que nosotros, las medidas especiales de investigación son idóneas en tanto se nos presenta el problema de la clandestinidad de este tipo de organizaciones criminales. Es decir, en términos generales, después analizaremos el caso concreto, esta coraza sofisticada de mecanismos de defensa, por decir de alguna manera, que tienen las organizaciones criminales dentro de este fenómeno, habilita que las medidas idóneas para lograr el fin de obtener información sean estas y no otras. Por ejemplo, no la intervención telefónica convencional, porque estas personas están capacitadas para evadir ese tipo de medidas convencionales. O un allanamiento, medidas convencionales por sí solas no me resultan idóneas.
Vamos a saltear la subsidiariedad, necesidad, vamos acá, proporcionalidad. Tiene que ver, a mi criterio, con el tema de la gravedad. Digamos, como hablábamos, ¿en qué momento yo estoy justificando que el Estado pueda ejercer un engaño para buscar la verdad? ¿No? Bueno, me lo está demandando la gravedad de estos delitos. Entonces, acá hacemos un parate. No se trata de ver los artículos y tipos penales del Código que establece el artículo 2 de la ley. Porque acá, decía, estas técnicas son para estos delitos, ¿no? Supónganse el quinto C, comercializar estupefacientes. Proporcionalidad. ¿Se justifica un agente revelador para alguien que está comercializando cogollo de marihuana que plantó? No hay proporcionalidad. Entonces, si yo voy a ejercer este tipo de medidas que son de alta injerencia, digamos, ¿se acuerdan la flecha? Bueno, háganla gigante. De alta injerencia, que tenga que ser por una cuestión de una demanda de un delito que a mí me está afectando la soberanía misma de mi Estado, que son las organizaciones que no solo, y acá quiero hacer un paréntesis, que no solo se dan como Pablo Escobar en su sentido piramidal, jerárquico y de distribución de roles, sino que se dan como redes de actividades delictivas. No carteles. Carteles son organizaciones jerárquicas clásicas. Hoy en día las organizaciones jerárquicas clásicas, donde hay un jefe, subjefes, tercera línea, están desapareciendo. Hoy son pequeñas organizaciones que se dedican cada una a una actividad. Por ejemplo, uno tiene el know-how de cómo cruzar este río. Otro tiene un know-how de cómo transportar de acá hasta acá. Otro tiene know-how de cómo vender en este barrio. Y bueno, eso es un cartel, o sea, no todos. No. ¿Van uniendo pedacitos? Sí, pero no se van uniendo desde un punto de vista jerárquico en donde yo siempre te compro a vos. Yo por ahí le compro a él. Por ahí le compro a él. Hay como una Son redes, hay una atomización, son redes. Eso les diría que ejerce mayor gravedad al orden institucional que las que podemos identificar como las clásicas organizaciones jerárquicas. Eso también justifica el uso de estas herramientas. Vamos a seguir avanzando porque acá nos vamos metiendo en los puntos más neurálgicos. Bueno, y que sea necesaria esto del principio de subsidiariedad, que era, a ver, vos si te acordás. O sea que no hay otra medida de menor injerencia que me permita, otra medida idónea de mejor injerencia, para decir, de menor injerencia. Exacto. Y dijiste una palabra muy gráfica, el catálogo. Por eso acá el revelador es fundamental. Estábamos hablando de todos los problemas de la gente encubierto, que tiene que, él me decía, tiene que ser con acento de Paraguay para tal de trata y altamente calificado y lo pueden matar. El revelador viene a darnos un catálogo mucho más amplio en donde nosotros podemos regular la injerencia. No es lo mismo un tipo que simplemente va a comprar y se va, que un tipo que tiene que engañar, hacer un ardid, meterse en una organización. Eso es una injerencia total en la intimidad de las personas. El revelador no tanto. ¿Por qué? Porque el revelador está diagramado precisamente a la finalidad que nosotros estamos buscando. El revelador puede ser de mucha, de media o de poca injerencia, de acuerdo a cómo nosotros lo diseñemos para el caso concreto. Entonces, el revelador nos hace, de alguna manera, poder cumplir con este principio de subsidiariedad. Y vamos a un caso. Este es un caso reciente, junio. Se los paso también. La Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro. El que dice algo a la salida también será imputado, por favor. Se está proliferando mucho la utilización de grupos de Telegram para la venta de estupefacientes. ¿Alguien tiene Telegram? ¿Necesariamente tenés que mostrar tu número de teléfono en Telegram? No. Los grupos de Telegram son públicos. O sea, como hay otras aplicaciones de citas que funcionan igual,
que uno se acerca a más de 2 kilómetros y entra en contacto con ese grupo. Yo me hago un grupo que es, vamos a hacer una solapadamente, así oculto, venta de falopa, y se llama mi grupo. El que lo ve a 2 kilómetros de distancia, ve que se puede meter sin pedir permiso públicamente y observar. Bueno, esto hicieron los agentes. En un patrullaje virtual, de alguna manera, notan que hay un grupo, se meten y están vendiendo droga. No es agente digital encubierto. No hay ningún tipo de interacción. Acá no hay agente encubierto. Sáquense esa idea porque hoy no... este caso es público. Es lo mismo que yo esté en la vida pública, en la esquina, y veo que alguien está vendiendo. Bueno, nada más que en un celular. Esto es un cambio de la forma de comunicación directa a comunicación telemática, pero no hay ninguna restricción al acceso, no hay ninguna... No, yo entiendo que es una fuente abierta, pero el policía, ¿qué le importa? El policía puede entrar a una fuente pública como puedes entrar vos, porque no hay... 24/7 a estar en función de representar al Estado. No, esto que te estoy contando es en el marco de una investigación. Él tiene la noticia crimini de que hay grupos que están vendiendo en tele, el fiscal le ordena, vaya a investigar, el tipo entra en este grupo como si fuesen tareas investigativas, no necesita orden judicial porque no hay una expectativa de privacidad, está abierto. Entonces, entra y están todos vendiendo fotos, pero no hay número de teléfono. El que quiera por MP, mensaje privado. Bueno, ¿cuál medida se le ocurre? Que no sean las que vimos recién. No hay ninguna. No hay ninguna. Y podés mandar un oficio a Telegram. Nunca te van a contestar. Esa es otra cosa. Bueno, lo mandamos, no me contestan. ¿Cómo sigue la investigación? ¿El provocador no funcionaría ahí? Provocador es inconstitucional. Pero que un revelador que compre, que pida comprar y con Volvemos. entrega, porque es un bien. Revelador está. Conseguimos que el juez lo ordene. Para que entre 10 días, observe e interactúe. Simular interés, decía la ley. Simula interés. Es idónea y va a ser la medida que a nosotros nos va a permitir develar la identidad de la persona que está detrás de ese usuario de Telegram, que no sabemos quién es. Solamente se manifiesta cuando un cliente le dice, nos encontramos en tal lado por privado, se van, se encuentran, le da la droga, o mismo le dice, anda a la casa tal que... Pero cualquier tipo de información, yo tengo una barrera infranqueable que es la comunicación con esa persona. Si yo no me comunico, no tengo información. Idónea. Es idónea porque si yo le hablo voy a alcanzar. ¿Necesaria? ¿Qué otra medida tengo? Proporcional, están vendiendo cocaína. La cocaína, a priori, en un análisis a priori, no es un cogollo. ¿Por qué? No es un cogollo de... El cogollo es la flor de la marihuana cuando se cultiva. Necesariamente el clorhidrato de cocaína pertenece a una red de tráfico. Hicimos un análisis medio rápido, pero mínimamente una resolución judicial que habilite un agente revelador, además de establecer las normas claras y precisas en las cuales va a tener que intervenir el revelador, que además va a tener que su identidad reservada en un legajo particular que no puede acceder a la defensa, va a tener que reunir esto. Abogados defensores, analicen, ¿es idónea? ¿Es necesaria? Sigue. Defensa. La defensa dice que no se pudo acreditar la complejidad, es decir, ataca en cierta... Que era un delito complejo. La defensa dice, si bien es el quinto C, que es lo que yo le decía antes, si bien es el quinto C, y acá no está acreditado que sea una red compleja, bueno, la Fiscalía de Cámara, vamos rápido, yo después se los voy a compartir igual, habla de la necesidad que estábamos hablando, yo no tenía otra forma de averiguar esto. Dice que habla del concepto de red que yo les hablaba. Si bien estas personas en el Telegram pueden ser el eslabón más bajo de la cadena de responsabilidades, la droga que están vendiendo me permite a mí inferir
a priori que forman parte de una cadena de tráfico transnacional. Es decir, yo voy a hacer esta medida de injerencia, no quiere decir que yo después le vaya... Todo eso lo deducís de una cuenta de Instagram. Y de una cuenta de Telegram en donde están poniendo fotos de ladrillo así de falopa. Yo lo estoy infiriendo en lo que es mi criterio investigativo. Obviamente después se puede acreditar una cosa o no, pero las medidas de injerencia siempre se van a fundamentar a priori. En el diario del lunes tal vez no era ni idónea ni proporcional, pero yo tengo que hacer una fundamentación a priori. Y después... Claro, por eso yo traje a colación esta teoría que nosotros la aplicamos todos los días, pero que no lo esquematizamos de esta manera. Por lo menos no muchas veces. Y que la ley nos insta a hacerlo. Y bueno, que no hubo provocación, también dice, que ya estaban, digamos, ellos acreditaron que ya estaban vendiendo. No es que entraron y pidieron, che, ¿alguien vende acá? ¿Vos vendés? No, ya dejaron que ofrezcan y se contactaron. ¿Qué dice la Cámara? La Cámara dice, esto no lo leen jamás, ¿no? Se los voy a leer. Se está ante el desarrollo de actividades de comercio de estupefacientes mediante la plataforma Telegram, en la que quienes las hacen suelen velar su identidad a través de la utilización de nombres ficticios, ocultando su número de abonado, con el objeto de obrar, como se dijo, bajo el amparo del anonimato y realizar en ese escenario y en lo que aquí interesa voluntariamente oferta de sustancias estupefacientes para coordinar luego las transacciones. No es posible conocer de antemano si quién o quiénes administran ese usuario velado que ofrece narcótico de modo indiscriminado es una sola persona o hay una organización detrás. No es posible saberlo a ciencia cierta. El narcotráfico se enmarca en la categoría de delito complejo y si es desarrollado bajo el amparo de medios digitales, más aún. Es decir, lo que me estaba diciendo acá la Cámara es la complejidad está dada por la clandestinidad. Lo que a mí me establece los obstáculos de poder avanzar en la búsqueda de la verdad, que a mí me dice el 193, es la clandestinidad, la sofisticación en que se hacen. Y eso a mí me permite inferir que detrás hay una actividad un poco más compleja. Después se podrá o no acreditar. Vamos a seguir porque esta es la parte que más le va a interesar. Acá hay un revelador, les traje un revelador. Este muchacho que está acá, obviamente caracterizado, va a comprar droga. Esta organización no era una organización muy grande, pero operaba en una villa que tenía un terraplén de una vía de tren y abajo estaban las casas. Y no se sabía cuál era la casa en donde tenían almacenada la sustancia, sino que se veía a la gente, que acá se ve clarito después cómo le entrega el material estupefaciente. Necesitaban poder sortear ese obstáculo visual, ¿no? Además los árboles y eso no permitían la utilización de drones, que tampoco estaban muy habituados a usar en esa época. Pero se acercó el revelador hasta ahí y pudo determinar, ¿por qué? Porque las tareas investigativas no permitían que un policía digamos, atraviese eso, porque estaba todo con soldadito. El único que podía llegar hasta ahí era un comprador. Entonces tuvo que simular ser un comprador. Después en el video se ve al muchacho, qué lástima no se lo puedo mostrar, pero se ve al muchacho yendo para... A ver, voy a hacer una última play. A ver. Igual se lo vas a mandar, lo vemos después. Igual es difícil. Este no sé si se los voy a mandar. El revelador, a su vez, está provocando la acción del juego. Mirá. No está provocando. Eso está bastante fundamentado en el hecho de que si vos haces hipotéticamente una construcción, la intervención del revelador o no es irrelevante para que el delito se siga realizando. ¿Cómo lo acreditás? Y habiendo acreditado varias compras previas y varias compras posteriores. Bueno, ahí le pega algunas patadas a un soldadito que lo dejó avanzar mucho. Y después de observar lo más posible ahí, viene el muchacho de adentro de la casa con el material estupefaciente. Este es el agente de la fuerza de seguridad. Le entrega el material estupefaciente. Le entrega el dinero. Mira la cámara. ¿Y eso era con fines de saber en dónde estaba almacenada la casa para Sí. enviar allanamiento? Sí. Esa droga no se le imputó a la organización. Esa droga, esa...
Y allá hacen otra de paso, así que ahí ya está acreditado que no es un provocador, allá está justamente en el mismo instante, ya hay otra persona comprando. No, pero cuando vos, la conducta es aislada también, digo. En este caso no. Y bueno, pará. Quiero cerrar esto y no los quiero sacar más tiempo porque ya estoy casi en la hora y es viernes. Y acá es donde yo quería llegar después de ver todas las técnicas especiales de investigación. Tercera parte. Y esto es lo que más ruido nos hace a todos y lo que nosotros desde la Asociación Civil de Estudios del Crimen Organizado, ECO, a la cual los invito a entrar en nuestro sitio, que es www.aseco, asociacioncivileco.org.ar, o sea, www.aseco.org.ar, está ahí. Nosotros ahí en el analizamos el fenómeno del crimen organizado desde un montón de aristas, desde un montón de disciplinas. El crimen organizado puede ser abordado no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la medicina forense, desde el punto de vista de la criminalística, desde el punto de vista de la psicología, del cine. Lo hemos abordado acá, desde el punto de vista del cine, del impacto simbólico. Uno de los proyectos que nosotros estamos desarrollando en la asociación es el proyecto Libro Azul. Ese proyecto es el abordaje de este fenómeno desde el punto de vista de la investigación penal. Obviamente siempre interconectado en un marco de transdisciplinariedad con otra disciplina. ¿Por qué Libro Azul? ¿Por qué así? Tenés que mandar un correo y ahí te explico y ya tengo tu... Mirá, tercera parte. Esto es lo que nosotros estamos trabajando en el proyecto Libro Azul, porque a mí me parece, y al equipo le parece fundamental poder determinarlo, porque es lo que más ruido nos hace y es la base de las preguntas que han surgido acá. Habíamos dicho al principio de la clase que ese contrato de Juan Sin Tierra, en el marco de un mundo que era totalmente distinto, llevó a diagramar un marco teórico que permita explicar una nueva forma de relaciones en el marco del Estado, de los ciudadanos y la comunidad. Ahora, lo que nos cabe preguntarnos es, ¿y este fenómeno? Pobre, lo tengo alquilado, pero bueno, no me va a hacer nada. Este fenómeno requiere que nosotros podamos pensar un derecho penal o una comunidad en general, este y otros fenómenos que vimos, diferente. ¿Y cuál sería? Por lo menos el desafío está, la reflexión la tenemos que hacer. Yo lo voy a traer a colación, la criminología crítica, que todos seguramente la hemos leído en algún momento, década del 60, del 50, Sutherland creo que es del 50, 60. Si bien no va a hablar del crimen organizado directamente, porque no es el objeto de estudio, el objeto de estudio más que nada es, por ejemplo, en el caso de Sutherland, poder explicar que el delito no estaba íntimamente relacionado con la marginalidad. Pero lo que hace Sutherland en cierta medida es poner el ejemplo de los delitos de cuello blanco, ¿no? Que por su sofisticación no son perseguidos por la fuerza de seguridad, pero sí los otros, de una fuerza de seguridad que se burocratiza. Lo que no explica la criminología crítica, o no quiere explicar, o no lo hace en profundidad, es por qué se burocratiza. Y una de las respuestas de la burocratización, de esa criminalización secundaria, en palabras de Zaffaroni, podría llegar a ser porque carece de herramientas para perseguir también el otro delito. O por lo menos no tenemos el marco teórico y el marco jurídico para poder hacerlo. Estamos todavía inmersos en este esquema, el que veníamos hablando. Yo te puedo decir por experiencia personal lo que me toca a mí, que es... Ahora vamos. Déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto y vamos. Política, es una palabra clave. Este esquema, seguimos en este esquema, el que aprendimos en la facultad. Yo acá traje el crimen organizado, como vieron, lo han definido de 1000 maneras. Es un fenómeno súper complejo, que si es estructurado, que si es transnacional, la gravedad, la clandestinidad. Yo traje esta, Canción Meliá y Silva Sánchez.
Dice, el crimen organizado, y lo diferencia en delitos de organización 2008, lo diferencia las organizaciones de los autores individuales o de grupos esporádicos. Dice, no constituyen las organizaciones de crimen organizado, no constituyen un injusto homologable al convencional. Hasta ahí nos hemos dado cuenta que es así. Propio de las personas físicas, ni lesiona un bien jurídico determinado. Es un injusto centrado en la dimensión simbólica de la negación del derecho. Podríamos analizarlo de la siguiente manera. Los grupos de crimen organizado son pequeños estados dentro del Estado. O sea, niegan, tienen una dimensión simbólica de negar el Estado, generando uno propio, con reglas propias. Con reglas propias, con autoridades propias, pero también con conductas, códigos, costumbres, incluso retribuciones. A cada conducta, como ese muchacho que le estaba aplicando una retribución a otro, con cada conducta tiene otra retribución, otros códigos, otra forma. Una vez le tomamos declaración a un arrepentido que nos contaba, perdón, a un colaborador que nos contaba que en una ciudad, antes, en otras épocas, yo quería la cabeza de Claudio, es metafórico. Yo quería la cabeza de Claudio y ponía, bueno, acá hay 1 millón de pesos para el que me traiga la cabeza de Claudio. Y ahí venían los sicarios y decían, mira, me parece muy poco. Otro decía, bueno, yo agarro el encargo. Ahora eso mutó y ahora vienen chicos a decirme a mí, yo te voy a demostrar que te voy a traer la cabeza de Claudio. No, yo soy más valiente y te voy a demostrar que yo lo voy a poder hacer. Tienen códigos diferentes a los códigos que establece el Estado. Es una negación simbólica del derecho. Y eso nos obliga a repensar no solamente cómo aplicamos las medidas especiales de investigación, sino en el contexto de qué diseño del Estado nosotros lo vamos a implementar. Si el crimen organizado puso en jaque al pensamiento del Estado moderno, al menos en materia penal, ese Estado pensado por John Locke, ¿cómo lo podríamos graficar? Y hay algunos autores, que eso es lo que estamos trabajando de vuelta. Esto es una reflexión que es continua, que no tenemos la verdad dada. Roberto Espósito, les traje, es un filósofo de la actualidad que pone en jaque esto y lo podríamos graficar de la siguiente manera. Esto se llama, en las teorías en la filosofía del derecho, el derecho penal de 2 velocidades. Tenemos un derecho penal para una categoría de individuos y un derecho penal para otra categoría de delitos, no de individuos. Categoría de delitos. Yo le puse unos pinches, ¿no? Porque es como que representan la clandestinidad esa que le hablaba. Es muy difícil penetrar en esos pequeños estados que están dentro de los estados. Es muy difícil que el Estado pueda imponer el monopolio de la fuerza. Si yo no puedo imponer el derecho, yo no tengo el monopolio de la fuerza. Ahora está distribuida la fuerza. Pero tampoco esto puede ser aplicable a cualquier ciudadano. ¿Por qué? Lo que dice Espósito respecto del Estado, de la comunidad en general, y lo que dicen muchos en la doctrina del derecho penal de 2 velocidades, es el equilibrio entre ambas cuestiones. Si yo elimino esto de acá abajo, si elimino esto de acá arriba, si elimino las garantías constitucionales convencionales y las protecciones que tenemos todos, y la consecuencia la sabemos todos, nos vamos a un Estado totalitario, ¿no? De hecho, no tenemos que irnos fuera de nuestra propia historia argentina para saber que el Estado, con la justificación de un Estado, de una legítima defensa del Estado, suspendió esto, ¿no? Y a nosotros nos han enseñado que esto es el límite entre un Estado totalitario y un Estado de derecho. Pero al mismo tiempo, si suspendemos la parte de abajo, nos encontramos con otra consecuencia, lo que se llama el Estado fallido. A nosotros en Argentina no lo vemos tan palpable, pero hay estados, mismo en Latinoamérica, que tienen problemas gravísimos en la forma de ejercer su soberanía, ¿no? Hay lugares incluso, no sé, por irnos no quiero
meter en la bolsa un país específico, pero en Centroamérica hay países donde hay regiones enteras en donde el Estado no puede entrar. Entonces, estados paralelos, incluso territorialmente. Ahora ni siquiera necesitan la territorialidad, porque tienen una sofisticación de comunicaciones que pueden estar en esta misma aula y tener un estado paralelo. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es lo siguiente. Si borramos una, estamos en un problema. Si anulamos la otra, estamos en otro problema. Entonces, tal vez el desafío que tenemos nosotros frente a este fenómeno es poder debatir y ver a dónde está el límite y el equilibrio en realidad entre una y la otra. Roberto Espósito, de vuelta lo cito, cuando habla de poner en crisis el Estado moderno, trae a colación a un individuo que lo puso en crisis en el momento que vivían los contractualistas, no ahora. Hay un personaje que es bastardeado por los filósofos porque tenía bajo nivel académico, porque no es filósofo, porque hoy es sinónimo literal, sinónimo de un verbo o de un adjetivo con connotación negativa. Él trae a colación a Maquiavelo. ¿Cómo pensaba el Estado Maquiavelo? Y por eso yo puse un centauro ahí. Roberto Espósito habla de Maquiavelo y de empezar a repensar a Maquiavelo en cómo el Estado, digamos, tiene el desafío de adaptarse a lo pragmático y dice Maquiavelo que el Estado tiene que ser un centauro, el príncipe, ¿no? El príncipe tiene que ser un centauro, mitad bestia y mitad humano. Siendo humano para ciertos problemas, siendo bestia para ciertos problemas. Yo no quiero que el Estado sea bestia, no me malinterpreten, ¿no? Es una reflexión filosófica de volver a reinterpretar ciertas corrientes de pensamiento. Y lo más importante que yo me quiero llevar de acá es que, si bien ustedes pueden ver las técnicas especiales de investigación, sobre todo la teoría general de las medidas de injerencia para aplicarlas de una manera respetuosa de la Constitución, porque esto nunca, ni aunque sea en este modelo, esto nunca tiene que ser dejado de lado. Lo que quiero que se lleven es, vivimos en un momento en donde tenemos que poner en crisis ciertas cuestiones. Que la visión clásica o moderna, cartesiana del Estado y de la comunidad no encastra con la realidad actual. Por lo menos hay miles de indicadores que nos demuestran eso y es el desafío, como lo hicieron los estudiantes de la Facultad de Derecho hace un siglo o un siglo y medio, cuando hicieron la Constitución del 53, tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿cómo articulamos esto para que este problema no pase a mayores? Y por eso los invito a participar en el proyecto ENECO, en el proyecto del Libro Azul, en donde nosotros trabajamos este tipo de temáticas desde este punto de vista global. Y eso es todo. Muchísimas gracias.